a los Filipenses. Vamos a iniciar este estudio bíblico, escudriñando la carta a los Filipenses. Gloria al Señor. Así es de que prepare su lápiz, prepare su libreta y vamos a ir haciendo apuntes. Gloria al Señor para llevar una secuencia de lo que vamos a estar estudiando. Aleluya. Esta carta a los Filipenses es, bueno, su escritor, su autor o su autoría se le atribuye al apóstol Pablo, ¿verdad? Porque en el primer capítulo, en la salutación, encontramos su firma, su introducción, donde dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracia y paz a todos vosotros, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aleluya. Esta carta, hermanos, como bien es sabido, conocido, el apóstol Pablo la escribió desde la prisión. Y en el libro de los Hechos, capítulo 16, encontramos mención sobre de esta ciudad por primera vez. Capítulo 16 del libro de Hechos. El apóstol Pablo va en su segundo viaje misionero y encontramos de que yendo ellos en camino, capítulo 16 de Hechos, versículo 13 en adelante, dice la palabra del Señor, quiso Pablo, hablando de Timoteo, que éste fuese con él. Y tomándole le circuncidó por causa de los judíos para que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas. Gloria al Señor. Y eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Aleluya. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, y un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Aleluya. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia.
y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Gloria al Señor. Quise leer esto porque cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses, ya son una congregación de muchos años. Y es aquí en el capítulo 16 cuando encontramos que por primera vez en su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo visita a Filipos. Y hay algo importante, hermanos, en este capítulo 16, porque todos sabemos que el apóstol Pablo fue apartado por Jesucristo para predicar el evangelio a los gentiles, para llevar el evangelio ante príncipes y reyes. Gloria al Señor. Y en el capítulo 13, en el versículo 1 al 3, encontramos cuando el Espíritu Santo habla en medio de aquellos que estaban orando y ayunando y les dice: apartadme, aleluya, gloria al Señor, dice: apartadme. Versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Gloria al Señor. Y dice la Biblia que los que estaban ministrando al Señor, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Comenzando así su primer viaje misionero. Pero hay algo importantísimo aquí. ¿Quién es el que dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado? El Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Pero si leemos en el capítulo 9, donde se narra la conversión de Jesucristo, de la conversión del apóstol Pablo, que tiene el encuentro con Jesucristo, encontramos de que el que lo apartó para el evangelio es el Señor Jesús. Aleluya. Capítulo 9. Habla la palabra del Señor de un hombre fiel, Ananías. Capítulo 9 y versículo 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. El Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Gloria al Señor. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Y qué nombre invocaban ellos? El nombre de Jesús. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido, oiga bien,
instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Gloria al Señor. ¿Quién lo apartó a Saulo? Jesús. Jesús le habla a el hermano Ananías en visión y Ananías lo reconoce. Porque Ananías no dice, ¿quién eres, Señor? Sino que sostiene una conversación con Jesucristo. Pero ahora vemos en el capítulo 13 que en lugar de decir Jesús dijo, Jesús habló, se le da el título Espíritu Santo, porque Jesús es el Espíritu Santo. Estamos viendo en el capítulo 9 cuando él se identifica, cuando sale al encuentro de Saulo, y Saulo, como no le conoce, entonces Saulo sí, él pregunta, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le contesta, yo soy Jesús al que tú persigues. Le habla a Ananías en visión. Ananías le dice a Jesús como si Jesús no supiera, le dice, mira cómo ha perseguido a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad sobre de todos aquellos que invocan tu nombre. Pero Jesús le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Entonces lo escogió, lo apartó, lo llamó. Y le podemos aplicar otras palabras ahí. Pero en el capítulo 13 ya, cuando llega el tiempo, hermanos, porque todo es en el tiempo del Señor. Dice la palabra de Dios, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, y cuando dice dijo el Espíritu Santo, no habla de una tercera persona en la divinidad, sino habla del mismo Señor Jesucristo, por lo que él dice. Estamos viendo el contexto en el capítulo 9, que Jesús salió al encuentro de Saulo, que Jesús le habló a Ananías y lo mandó a orar por Saulo, y Jesús le mostró a Saulo que Ananías llegaba y cuando oraba por él, él recibía la vista. Y Ananías, cuando él recibió la vista, le dijo claramente, o más bien dicho, antes le dijo, el mismo Señor que se te apareció a ti en el camino, me envió aquí. No era otro, era el mismo. Aleluya. Y cuando él recibe la vista, entonces le dice a Saulo, ¿qué te detiene? ¿Por qué no te levantas y te bautizas lavando los pecados, invocando su nombre? Porque solamente así, siendo bautizados en el nombre de Jesús, hay perdón de pecados. Eso lo dice la Biblia. Ananías le dijo, invoca el nombre del Señor Jesús para que tus pecados sean lavados. En otras palabras, si no invocas el nombre de Jesús en las aguas del bautismo, no hay lavamiento, no hay perdón de pecados, porque es claro, la Biblia dice que en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Gloria al Señor. Y Saulo comienza entonces a servir al Señor como un hermano más en la iglesia. Saulo no fue bautizándose y salió corriendo ya a predicar porque el Señor Jesucristo lo había llamado, era para predicar. No. Se llevó años. Y él estuvo sujeto a un pastor, sujeto a líderes en la iglesia, sirviendo en la congregación. Él empezó a servir ahí en la congregación de Ananías, ahí donde se congregaban los hermanos. Él comenzó ahí, después él llegó a
a Antioquía porque se necesitaba ayuda y él era muy hábil ya en la enseñanza de la palabra del Señor. Y estuvo ahí. Y cuando estaban ahí, que había pasado el tiempo, entonces viene el Señor. Y eso es lo que debemos nosotros de aprender a esperar en el tiempo del Señor y dejarnos guiar por el Señor. Porque mire, este hombre aprendió primeramente a estar sujeto a sus pastores y luego el Espíritu Santo, Jesucristo. Y esto debemos de aprenderlo porque, hermanos, tengo que mencionarlo. Hoy día, no solamente hoy, eso es un espíritu que tiene ya cientos de años aquí. Muchos se han levantado diciendo, el Señor se me apareció y me dijo que hiciera esto, esto, esto y esto. Y viene y arma una carpa y empieza a predicar y se hace un gran ministerio bajo el título de cristiano o de evangélico. A Pablo sí se le apareció el Señor, pero Pablo no salió de ahí a armar su tienda y empezar a predicar, no. Lo mandaron primero a un lugar para que allá recibiera instrucciones. Y ya leímos, Ananías tuvo el privilegio de ir a orar por él primero, de bautizarlo, y se empezó a congregar ahí y empezó a conocer él a Jesucristo, a quien él no conocía. Sujeto. Número uno. Número dos. Cuando sale a las misiones, Pablo no dijo, bueno, ¿yo qué hago en esta iglesia perdiendo el tiempo aquí? Como hacen muchos. Si aquí ni lo ponen a uno a hacer nada, aquí esto y lo otro. No, él estuvo sujeto a sus pastores, a lo que le decían que hiciera, eso hacía y él estaba ahí. Y aquí en el capítulo 13, él y Bernabé, junto con los obispos, los pastores, estaban en una oración y en un ayuno. Y preste atención, el Espíritu Santo no le habló a Saulo ni a Bernabé, le habló a los pastores. Porque es que los pastores son a los que Dios les muestra para enviar a alguien. Pablo pudo haber dicho, Bernabé pudo haber dicho, no, nosotros estamos capacitados, somos capacitados para predicar el evangelio. Y el diablo es muy astuto porque el diablo usa a muchos hoy diciéndole, oiga, pero usted habla bonito, usted debería de ser un pastor, usted debería, no es así. Si Dios no te lo hace saber a través de tu pastor, tú no puedes ser un pastor. Tú no puedes ser alguien, porque el orden está aquí. Aquí está, y dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bueno, señores, ya el Señor habló, ustedes tienen que salir, ustedes tienen que ir a cumplir con el llamado que el Señor les ha hecho. Capítulo 16. Han pasado los años. Y estos varones siguen sujetos. Y hermanos, uno como persona, como humano, puede fallar. El apóstol Pablo tenía el deseo en su corazón de predicar el evangelio en Asia. ¿Por qué en Asia? Porque estaba en su camino. Estaba ahí, dice la Biblia, atravesando Frigia y la provincia de Galacia. Versículo 6, capítulo 16. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ellos tenían el deseo, más bien Pablo tenía el deseo de predicar el evangelio en Asia, pero el Espíritu Santo de Dios les prohibió.
¿Por qué les prohibió? Suena como extraño, ¿verdad? Que Dios le prohíba a uno predicar el evangelio si la voluntad de Él es vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Es como salir de aquí y no fallar en ningún pueblo. Voy avanzando y por todos los pueblos predicando. Pero hay más de una prohibición. Hay dos prohibiciones. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. O sea, en el intento, en el pensamiento, en el deseo, dice que intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Sabe qué podemos aprender de estas dos prohibiciones? Podemos aprender que nosotros no hacemos lo que queremos, sino que nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Dónde y cuándo? Gloria al Señor. No había nada de mal predicar el evangelio en esas ciudades. Al contrario, esas ciudades iban a recibir el evangelio del Señor Jesucristo. Y aunque más tarde encontramos las 7 iglesias de Asia, siempre se establecieron las iglesias en toda esa región. ¿Pero cuándo? En el tiempo de Dios. No debemos nosotros de ser arrebatados. Si sentimos el deseo, la inclinación de algún lugar o de hacer algo para el Señor o por el Señor, con esto aprendemos que debemos de buscar primeramente su dirección. Su dirección, porque los planes de Dios no son los míos, al menos que yo los abrace y yo renuncie a mis planes y le diga, Señor, de hoy en adelante yo camino en la dirección de tus planes. Guíame a mí todos los días de mi vida, enséñame dónde yo debo de predicar, enséñame dónde yo voy a compartir tu palabra. El apóstol estaba en sus viajes misioneros. 2 lugares que Dios les prohibió. Aquí hay algo muy hermoso. La necesidad de la predicación del evangelio está en todo el mundo. Pero según parece, hay lugares que hay más necesidad. Y como Dios conoce bien todo y todas las cosas, entonces Él sabe a dónde enviarlo a uno primero. ¿Sí? Mira lo que hizo el Señor en la noche. Le mostró a Pablo una visión. Versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Mire cómo Dios le muestra a este varón. En la visión, Dios le muestra a este varón y le dice, pasa, ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces dice el apóstol Pablo que le rogaba. Cuando vio la visión enseguida, dice, no esperó, porque cuando Dios le habla a uno, hermanos, uno no debe de esperar. Cuando Dios le muestra algo que uno tiene que hacer, hay que hacerlo con la fe y la seguridad. Y así no tenga sentido. Quizá Pablo hubiese dicho, Señor, ¿por qué no aprovecho el tiempo? ¿Verdad? Voy en esta dirección, Macedonia está allá. ¿Por qué no de una vez voy, predico acá y después llego allá? Pensando en aquellos tiempos que el transporte no era como hoy. Hoy uno le da vuelta al carro y por ahí me voy allá y luego paso acá. No. En esos tiempos se requería tiempo.
en el tiempo del ministerio del apóstol Pablo se encuentran únicamente 4 viajes. ¿Cuánto le llevó cada viaje? Hoy podemos hacer una gira de aquí a California en una semana, en un mes. Pero en esos tiempos no era como hoy. Dice la palabra, enseguida. Esto es hermoso, hermanos. Cuando él dice, enseguida procuramos partir para Macedonia, lo que él está diciendo es, obedecimos a la visión del Señor, porque en esa visión nos dimos cuenta, aleluya, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. O sea, de que no era una persona. Esa visión, ese varón que él vio en la visión que le decía, pasa por Macedonia y ayúdanos, y le rogaba. Mire cómo lo interpretó él. Dando por cierto que Dios nos llamaba. ¿Era el llamado de quién? De Dios. ¿Qué Dios? El que les había prohibido predicar en Asia, el que les había prohibido predicar en Bitinia. El mismo Dios que dijo en el capítulo 13, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Gloria al Señor. El mismo Señor Jesucristo que se le apareció a Saulo en el camino, el mismo Señor Jesucristo que le habló a Ananías, enviándolo para donde estaba Saulo para que orara por él y recibiera la vista y lo bautizara. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Y entonces dice que ellos se fueron. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Y mire el plan perfecto de Dios. Llegando a Macedonia, tomemos en cuenta que este relato aquí está resumido. Está resumido. El tiempo que estuvieron predicando en Macedonia. Después de que cumplieron la misión, obedeciendo a la visión que se les fue mostrada, entonces la palabra del Señor dice que ellos zarparon pues a Troas y dice, vinieron y se fueron con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos. Filipos. Aquí se menciona a Filipos por primera vez, que es la primera ciudad de la provincia de... ¿Y a dónde fueron ellos llamados primero? A Macedonia. Predicaron el evangelio, se convirtieron muchas almas, se formó la congregación allí. Gloria al Señor. Y cuando parten, ya el Señor les tenía la otra ciudad con las puertas abiertas. Aleluya. Y ellos entonces llegaron a Filipos, la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Algunos días, no se puede decir como cuántos días. Y dice la palabra, versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Parece que ese día no habían varones disponibles para la oración. Era de mañana. Y lo único que se menciona ahí, mujeres. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira,
que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Una mujer adoradora, temerosa de Dios, como Cornelio. ¿Se acuerdan ustedes Cornelio en el capítulo 16? Un hombre temeroso de Dios, él y toda su casa. Pero ¿qué pasaba con Cornelio? No era salvo, no conocía a Jesucristo, y era necesario que él recibiera a Jesucristo y que él fuese bautizado con el Espíritu Santo y bautizado en agua para el perdón de los pecados. Aquí encontramos a Lidia, igual a Cornelio, adoradora. Y como era una mujer adoradora, ¿qué hizo Dios? Dice que Dios, el Señor, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta ¿a qué? A lo que Pablo decía. ¿Y qué era lo que Pablo decía? Hablaba de Cristo. Pablo, al igual que los otros apóstoles y a los hermanos de la iglesia primitiva, ellos no hablaban de otra cosa. Ellos no hablaban de eventos, ellos no hablaban de retiros, ellos predicaban era a Jesús como el autor de la vida, como el que murió por los pecadores, pero resucitó al tercer día. Y que hoy, decían ellos casi en todos lugares que hablaban, está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. A Lidia le llegó el día de su salvación. Aunque era adoradora de Dios, ella no sabía lo que adoraba. Como dijo la mujer de Samaria, ustedes dicen que se ha de adorar en Jerusalén, a nosotros nos dicen que es en este monte. Y Jesús les dijo, ustedes no saben, pero viene la hora, y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu y en verdad. Ella adoraba de acuerdo a su conocimiento, ella adoraba de acuerdo como le habían enseñado, pero no tenía la revelación del nombre del Señor Jesucristo y no era salva porque aún no se había bautizado. Y para uno bautizarse en el nombre de Jesús hay que conocer a Jesús. Versículo 15 dice la palabra, y cuando fue bautizada y su familia, oiga bien, una mujer que no andaba sola buscando a Dios, fue bautizada ella y su familia. Y hay algo importante, y puedo usar 3 ejemplos. El día que Cornelio se convirtió al Señor, se convirtió toda su familia. El día que él se bautizó, se bautizaron todos. El día que Lidia creyó al Señor Jesucristo, aquí lo dice la Biblia, se bautizó ella y su familia. El día que el carcelero se convirtió al Señor y Silas y Pablo fueron a su casa, dice la Biblia que se bautizó él y todos los de su casa después de que el apóstol Pablo les enseñara la palabra. Esa promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, está basada en este contexto, donde toda la familia un día estuvieron sentados frente al predicador, frente al maestro, les presentó a Jesucristo y todos creyeron, se convirtieron a Jesucristo, individualmente recibieron al Señor en sus corazones, individualmente se arrepintieron, individualmente se convirtieron al Señor, individualmente se bautizaron invocando el nombre de Jesús. Aleluya. Y vemos el inicio entonces de la iglesia de Filipos.
Parece ser, porque no se menciona otro nombre, solamente se menciona que ellos salen el día de reposo a la orilla del río, a la puerta que está junto al río donde solía hacerse la oración. Un día de reposo. No se menciona una sinagoga. Parece que no tenían una sinagoga, sino que ellos el día de reposo solían salir a la orilla del río, y ahí a la orilla del río ellos oraban a Dios, como lo hacía Daniel, porque no estaban en Jerusalén. Todos los expatriados, todos los que habían sido llevados en el exilio, todos ellos donde se encontraban y eran fieles adoradores de Dios, ellos sacaban un lugarcito y miraban hacia Jerusalén y adoraban. Eso era lo que hacían estos de Filipos. Eran judíos piadosos, conocedores de alguna manera de la ley, y tenían instrucciones de cómo adorar a Dios. Pero entonces, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Lo que hizo en muchos lugares que él llegó. Él no practicaba la ley ya, pero él llegaba a la sinagoga. Se presentaba como un hermano israelita. Y cuando él se presentaba conociéndolo, quién era él, entonces le daban la palabra, que él dijera algunas palabras. Y él aprovechaba ahí. Él lo hacía intencionalmente. Por eso en una de sus cartas dice: cuando estoy con los judíos yo me hago judío, pero cuando estoy con los gentiles yo me hago como un gentil. ¿Todo para qué? Dice él. Para ver cuántos me puedo ganar para Cristo. Sacarlos de la religiosidad y entregarlos a Cristo, gloria al Señor, para que tengan una vida verdadera, una nueva vida. Y es aquí donde nosotros vemos entonces el inicio de la iglesia en Filipos. Quería dar esa introducción hoy para poder entender entonces la carta a los filipenses, porque ya allá estamos hablando de una familia, porque todo comienza así. Casi que toda iglesia ha comenzado con una familia. Gloria al Señor. Pero ya aquí, entonces el apóstol Pablo ya no le escribe a Lidia y a su familia, sino le escribe a toda una congregación ya bien formada, bien crecida, bien madura en la fe. Una congregación que está bien organizada, que tiene pastores y tiene diáconos. Por eso en su salutación inicial dice: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos. Los obispos aquí son los pastores. ¿Y qué más? Y diáconos. ¿Quiénes son los diáconos? Los que trabajan con el pastor, aquellos que han sido seleccionados para trabajar con el pastor. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y él introduce esta carta de esta manera. Versículo 3. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Vamos a mirar al apóstol Pablo en este momento, que él, creo yo que todos los que estamos acá, sabemos que todas estas cartas fueron producidas por causa del aislamiento del apóstol Pablo en una prisión. Entonces él no estaba libre, él no era de los que escribía cartas. Él, en
en sus viajes misioneros, él pasaba visitando a todas las iglesias y él decía, vamos a pasar visitando a las iglesias para ver cómo están. A él le interesaba verlo a los hermanos y ver a las congregaciones, y cuando él llegaba les daba instrucciones, les enseñaba. Pero a él lo arrestaron y a él lo metieron en una prisión, y según entendemos nunca salió de esa prisión. Pero él tenía a aquellos que le servían. En este caso le servían de mensajeros. Llevaban todo lo que estaba sucediendo a la iglesia y le informaban. En base a eso, él oraba siempre y entonces él escribía y daba las instrucciones, escribía y mandaba lo que se debía de hacer. Aleluya. Y en este caso, dice el apóstol, versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Él tenía un gozo. Aleluya. Él tenía una satisfacción de saber de la fe y la perseverancia de esta iglesia de Filipos. Y él la llevaba siempre en oración. Versículo 5 dice, por vuestra comunión en el evangelio. Mire lo que dice la última parte. Desde el primer día hasta ahora. Aquí hay un ejemplo de un cristiano que se arrepintió, que se convirtió y que dejó todo atrás. Y solamente tiene una meta, solamente tiene una visión. Y es llegar a la meta para pasar la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, ustedes tienen una comunión en el evangelio, es decir, ustedes han perseverado en el evangelio que recibieron. Ustedes han vivido fielmente y han obedecido. ¿Desde cuándo? Desde el primer día hasta ahora. Hermanos, cuando nosotros hacemos eso, eso nos da a nosotros crecimiento y madurez espiritual. Porque hay constancia, ¿verdad? Hay perseverancia, pero cuando estamos altas y bajas, altas y bajas, altas y bajas, nos convertimos en lo que dice el apóstol Pablo allá adelante, de aquellos de doble ánimo. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Entonces nunca crece. Lo poquito creció, lo menguó otra vez. Y lo medio lo crece y lo mengua, y muchas veces hasta lo mengua más. Y llega un momento que no le encuentras sentido a la vida cristiana, no le encuentras sentido vivir el evangelio como lo manda la palabra del Señor. Aleluya. Pero no esta iglesia. Y aquí hay algo muy importante. En el versículo 4, el apóstol dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol miraba a esa iglesia llegando hasta la presencia misma del Señor. Porque si Dios comenzó una obra en nosotros, hermanos, Dios nunca deja una obra a la mitad. Él lo completa todo. En el séptimo día, Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, es decir, estaba perfectamente completado. Y dice la Biblia, y descansó Dios. ¿Cuándo es que se descansa? Cuando se dejó de trabajar. Y Él descansó porque completó su obra. Pero Él ha comenzado una nueva obra en nosotros. Y Él nos está perfeccionando cada día. Dejémonos perfeccionar.
Dejémonos guiar, dejémonos enseñar por Él, para que su obra sea completada y en el día de Jesucristo nosotros, hermanos, estemos delante de su presencia para pasar la eternidad con Él. Como me es justo sentir, versículo 7, esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en mí en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Él ora por ciencia, Él ora por entendimiento. Aleluya. Él ora por conocimiento. Y cuando él habla de ciencia, no está refiriéndose a la ciencia de este mundo, sino a la ciencia de Dios. Y nuestra oración, hermanos, debe incluir: Señor, dame ciencia, dame conocimiento. Porque el conocimiento trae, hermanos, la habilidad de poder comprender las escrituras y que no cualquiera le venga a decir cualquier cosa a uno y uno la crea. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a dejarlo ahí, hermanos. El tiempo avanzó y con la ayuda del Señor, entonces, ya después de esta introducción, vamos a continuar del versículo 12 en adelante. Aleluya. Y vamos a seguir aprendiendo a conocer tanto al apóstol como a la iglesia de Filipos. Pónganse en pie. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar pidiéndole a Dios que nos continúe bendiciendo con las bendiciones espirituales y que siga repartiendo a sus santos sus dones espirituales para que vivamos bien, pues la palabra del Señor dice que todo lo que Dios reparte a su iglesia es para la edificación de su cuerpo. Oremos todos, hermanos, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de aprender, de escuchar. Queremos atesorar, Señor, tu palabra